Así que vamos a ir para comenzar al libro Primera de Reyes 19 y ahí vamos a estar tocando el tema. Si me lo pueden poner, hijita, gracias. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí. Aleluya. Sí, vamos a estar tocando este tema. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Sigamos, hijo. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén, aleluya. Vamos a dejar hasta ahí. Quiero utilizar como ejemplo, ¿verdad?, a Elías. Dice que Elías estaba como decepcionado. Amén. Él sufrió una decepción, ¿verdad?, en extremo debido al agotamiento y al miedo que le había ocasionado las amenazas de Jezabel. Muchas veces, hermanos, hay situaciones que a nosotros nos desalientan. En esta ocasión Elías estaba desalentado, desanimado. Desaliento es igual que desánimo. Estaba desalentado por las palabras de esta mujer, un hombre que acababa de matar 450 profetas de Baal, que había visto la mano de Dios obrando a través de él, había visto milagros, había visto cómo Dios sobrenaturalmente había provisto de alimentos cuando él estaba en un lugar desértico, él solo, donde dice que los cuervos le llevaban comida. Él vio la mano del Señor obrando a favor de él. Pero en un momento menos esperado, después de haber matado, como dije, a los 800 profetas de Baal, eran, ¿verdad? 850, ¿sí? Profetas de Baal. Oiga bien, un solo hombre, porque no fue en su fuerza que lo hizo, sino en la fuerza de Dios. Amén. Imagínense, había salido de esa batalla, de esa conquista, de esa victoria que Dios le había entregado. No obstante, pues unas palabras apagaron todo ese fuego, todo ese ímpetu que tenía por haber obtenido esa gran victoria. Y dice que solamente por las palabras que esta mujer le dijo, dice que él se desalentó. ¿Y qué hizo? Huyó. Entonces muchas veces acontece, hermano, que nosotros pasamos situaciones así difíciles y sí nos desalentamos, porque dice la palabra que a todos nos llega el desaliento, a todos nos llega el desánimo. No estamos excepto de que nos llegue, ¿verdad? Entonces, si Elías, siendo un hombre de Dios, en ese momento se le olvidaron las promesas de Dios, se le olvidó el poder, le olvidó todo lo que había visto de Dios. ¿Por qué? Porque se enfocó en las palabras que lo amedrentaron, que lo desanimaron, que con un poquito le sacaron todo ese poder que había manifestado hacía unos segundos atrás. Entonces, ¿por qué le hablo de esto y lo utilizo como ejemplo? Porque nosotros tenemos que cuidar, hermano, que cuidar lo que Dios nos ha dado, y debemos de tener ese cuidado de que un pequeño desaliento, ya sea por palabras como en el caso de Elías, o por cualquier condición difícil que nos acontezca, que nosotros no perdamos el enfoque de lo eterno, que nosotros no dejemos ni permitamos que el desánimo nos derrote.
nos derribe y robe ese poder que Dios nos ha dado y nos impida seguir siendo efectivos en el reino. Amén. Estamos en un tiempo que estamos expuestos con mayor, como le diría, a un mayor alcance de ser derribados por cualquier cosita, porque como bien decía, el ambiente está demasiado pesado, demasiado contaminado por tinieblas, por pecados, por maldad, contaminado por todo más que nunca ahora. Entonces, y yo continuamente le digo a mi esposo, me preocupa el hecho, le digo, de que la gente ahora está más explosiva que nunca. Cualquier cosita reaccionan con ira, con enojo, no miden, no piensan, reaccionan así. Y hablo general en las calles. Usted va manejando y si usted responde a esa necedad, capaz le dan salen del carro y la agarran y acaban con usted. Así está el momento de ahora, así está el tiempo ahora. Entonces necesitamos, hermanos, cuidar el tesoro que Dios nos ha dado. Cuando nosotros, en lo personal, puedo decir que íbamos a una cárcel allá en Miami de máxima seguridad. Wow, en esa cárcel había gente que había cometido grandes cosas, criminales, ¿verdad? Gente que había hecho cosas bien fuertes. A esa cárcel iba yo en lo personal a adorar con el grupo, a llevar el mensaje a esa cárcel. Y me recuerdo que entre todos los hombres que habían ahí, muchos lloraban delante de la presencia de Dios, eran ministrados, eran tocados, pero entre ellos habían muchos que estaban ahí porque se habían, oiga bien, no era algo tan grave lo que habían hecho, se habían dejado llevar por un momento de ira y habían hasta algunos asesinado, habían cometido grandes problemas por un momento de ira que no supieron controlarse y ahora estaban pagando un precio bien alto por no haberse sabido controlar. ¿Me entiende? Pero ya estaban en la cárcel, unos ya con cadena perpetua, unos con muchos años. Y entonces, ¿por qué les saco este ejemplo, hermanos? Porque en cualquier momento, cualquier actitud de ira, de enojo, de molestia, puede derribar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Puede hacernos perder todo lo que hemos venido sembrando en el reino. Amén. Y nosotros tenemos, sobre todo en este tiempo, que tener mucho cuidado con eso y no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, por un mal momento y responder neciamente, porque esa reacción puede llevarnos a algo peor que nosotros no esperábamos. Amén. Por eso le digo, no permita que el desaliento, ¿verdad?, por cualquier situación que sea, le haga huir como Elías. No permita, mire, sabemos que Jezabel fue el diablo mismo, ¿verdad?, que le mandó esas palabras para sembrar temor en Elías, ¿verdad? Pero entonces Elías, lamentablemente, siendo un hombre de Dios, como era un profeta, imagínense, perdió su enfoque en un segundo. Vea, en un segundo, en abrir y cerrar de ojos. Si él que era un gran profeta, un gran hombre de Dios, que había visto la mano de Dios, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? Sobre todo en un tiempo como el que vivimos. Por eso es que Jesús continuamente dice en su palabra: velen y oren para que no caigan en tentación. Velen y oren para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. Amén. Iglesia, necesitamos reaccionar a esto y no dejar que un momento, ¿verdad?, de desaliento o de molestia, de ira, nos saque del lugar de bendición y cuidado donde Dios nos tiene. Amén. Entonces Elías, gracias a Dios, que como Dios tenía planes con Elías, ¿verdad?, pues el Señor allí envió al ángel para que alentara a Elías cuando estaba metido allí en esa cueva, desanimado, sentado bajo un enebro, dice, decepcionado de la vida. Envió un ángel a que, hey, ¿qué te pasa, Elías? Vamos, reacciona, ¿verdad? Esa no es tu posición. Tienes un llamado tremendo por delante. Tú no tienes que ponerte en ese estado. Tú tienes que entender, aleluya, que como estuve contigo allá cuando mataste a los profetas, estoy contigo aquí también. No se olvide, iglesia,
No se olvide que sobre usted está el Señor, que sobre usted hay promesas de Dios. No se deje desalentar o derribar por cualquier situación que enfrente. No deje que el desaliento de la vida lo separe del amor de Cristo, le impida seguir avanzando en su llamado, le impida conquistar lo que el cielo tiene. Muchos están a la puerta de su bendición, pero una pequeña locura que hicieron les atrasó el camino. Aquello que ya iba bien adelantado, tiene que volverlo a conquistar de nuevo. Porque Elías, por la misericordia de Dios, el ángel se apareció y lo ayudó y le dio alimento para que siguiera adelante. Pero no pasa en todos los casos. No pasa en todos los casos. No con todo va a pasar lo que pasó con Elías. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser vigilantes de nuestras acciones en este tiempo tan decisivo que nos está tocando atravesar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. Y si nosotros no somos vigilantes de lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, estamos expuestos a que el enemigo nos derrote, a perder todo aquello que hemos venido recogiendo, muchas veces con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Cuidémonos. ¿Sabe por qué le digo, hermanos? Entristece mucho mi corazón ver a gente que ha venido caminando así como usted y yo en el evangelio, y ahora, por haberse desalentado, por haber dejado que el desánimo, el desaliento le ganara, ahora están que no quieren saber nada, están en el mundo y no quieren saber de Dios. Están cargando consecuencias por no haberse controlado en ese momento que llegó de desaliento y de desánimo. No supieron reaccionar como hijos e hijas de Dios que son. No supieron reaccionar como gente espiritual. Se dejaron llevar por la carne, ¿verdad? El desaliento es una obra de la carne que viene. El Señor dice: no te quedes con él. No te quedes con ese desánimo. Levántate, sigue, acuérdate que tú eres una mujer y un hombre de propósito. Y yo tengo planes contigo. Así mismo, sigue adelante. Levántate, sigue adelante. Aleluya. Entonces tenemos que cuidar el tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Amén. El desaliento en la Biblia está descrito como una pérdida de esperanza, un debilitamiento de las fuerzas espirituales y emocionales, que a menudo es provocado por muchos agotamientos, como dije, por muchas pruebas, por muchas dificultades. Bendito sea Dios. Entonces, pero el Señor dice: no te quedes en ese estado, no te quedes en ese estado, porque ese no es tu estado, ese no es la posición donde yo te quiero. Aleluya. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. No se te olvide que tu posición es eterna, no es natural. Por lo tanto, cuando llegue el desaliento a tu vida, peléala y di: desaliento, fuera de mí. Yo no te voy a entretener. Yo renuncio a eso y voy a seguir para adelante, porque así como Elías, largo camino me resta. El Señor tiene cosas grandes para mí. Dele palmas a Dios, aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Mire, Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, cayó, dice, en profundo desaliento por temor y huyó al desierto, donde pidió la muerte. Pero el Señor lo estaba viendo y escuchándolo. Y el Señor, fíjese que cuando envió al ángel, no le dijo: hey, ¿qué te pasa? Tú eres un profeta, ¿cómo que vas a estar en este ánimo, en esta situación? Y dice que no, el Señor le dio comida, lo animó, lo ayudó a levantarse físicamente y espiritualmente. Le dijo: vamos, sigue para adelante, porque el largo camino te resta, Elías. Todavía tengo planes contigo. Lo restauró, lo animó, le ayudó a seguir adelante, iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere que sepas en esta noche, que esta palabra viene para animarte y decirte: no te quedes en el estado que estás. No te quedes en el estado que estás, porque el largo camino te resta, porque mis planes
para ti todavía siguen activos. Yo quiero cumplir mi propósito en ti, pero te quiero animada, iglesia, te quiero motivada, iglesia, te quiero viendo allá arriba los montes de donde viene tu socorro, no viendo al desaliento, no viendo a lo que te desanimó, porque el largo camino te resta y cosas grandes que quiero entregarte y hacer a través de ti, contigo. Ese debe de ser nuestra actitud, iglesia. Aleluya, porque Dios sigue siendo bueno. Bendito sea Dios. Gracias a Dios que Elías, como dije, tuvo la oportunidad de ser levantado, pero no todos tenemos esa oportunidad de poderlo lograr. Por eso nosotros tenemos que sacar fuerzas en esos momentos de debilidad y decir: no, voy a seguir adelante sabiendo que Dios está conmigo. Amén. Ahora tengo un ejemplo más en el libro de Nehemías. Si quieren acompañarme, verso 4. Vamos a estar leyendo algunos versículos, 3 versículos. Dice la palabra de Dios así, Nehemías 4. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aleluya. Entonces dice que el pueblo, entonces dijo Nehemías y el pueblo: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Miramos aquí que dice que tanto Nehemías como el pueblo, ¿qué hizo cuando se levantó el enemigo contra ellos? Sí, oraron. Dice que se unieron juntamente con su líder Nehemías y oraron a Dios. Dice que ellos oraron cuando vino la amenaza del enemigo, ¿verdad? Que vino a acusarlos, a querer estancar la obra que ellos estaban haciendo. Nehemías y el pueblo no se puso a llorar, no se decepcionó, porque sabían que lo que estaban haciendo era la obra de Dios y que estaban haciendo lo que el Señor les había enviado a hacer. Ellos no estaban en la bobería, como dirían los cubanos, ¿verdad? Ellos estaban centrados en lo que Dios los había llamado a hacer. Por eso dice el 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo trató de desalentarlos, amenazándolos, porque ¿cuál era el propósito del enemigo en este caso? Detener la obra de Dios. Detener la obra de Dios. Y fíjese que la máxima cosa que Satanás persigue en la iglesia es lo que tienen de Dios. Entonces, y cuando ve que la iglesia está realmente entendiendo para qué Dios le llamó, para qué Dios le salvó, y perseveran en congregarse, en hacer la voluntad de Dios, en marcar la diferencia, el enemigo viene y levanta muros, levanta enemigos que los persigan. ¿Para qué? Para que ellos no sigan adelante. Quiere desanimarlos, quiere desalentarlos para que no sigan yendo a la iglesia, porque ve que Dios está cambiándolos, ya no hablan mal, ya no hacen aquello que estaban haciendo, ahora son diferentes y el enemigo está viendo. Entonces levanta a los Sanballat, a los Tobías, ¿verdad? A los de todo ahí, a los demás estos enemigos, ¿verdad? Mentirosos, a Sanballat, a Tobías, a los árabes, aleluya, a los amonitas, a los de Asdod y a todos los enemigos. De una u otra manera, los levanta de 1000 maneras con tal de detenerlos. Un ejemplo: llega alguien que viene de otro estado, vamos a decir así, a su casa y justo tiene culto usted esa noche. Y usted, pero con la emoción de que llegó mi familia, ¿verdad que sí? Entonces sí, y dice: no, tengo, discipulado ahora. Pero llegó mi tía, quien sea, ¿verdad? Y usted, ahí está una lucha, ahí está un Asdod, ahí está un Gesén, ahí está un enemigo que quiere que no llegues a la iglesia, que no vayas, porque justo esa noche Dios tiene una palabra específica para tu situación de ese momento. Pongo un ejemplo. Esto es un ejemplo. Eso es un pequeño ejemplo. Pero hay muchas cosas que pueden acontecer que son
artimañas del enemigo para pararte, iglesia, para que no sigas adelante. Estás en algún área de servicio, en la iglesia o fuera de ella, porque uno le sirve a Dios afuera también, ¿verdad? Entonces el enemigo levanta enemigos más, demonios, gente, situaciones que te paren, que te detengan, porque a él no le conviene que tú hagas la voluntad de Dios. A él no le conviene que tú hagas la obra de Dios. Y sobre todo si estás construyendo bien, si estás edificando bien, va a querer estorbarte para que ese muro no se termine de construir, para que ese templo no se termine de edificar. Cualquier cosa va a levantar para detenerte. Pero tú sé sabio como este pueblo y como Nehemías fueron. Aleluya. Nehemías, ¿qué hizo con el pueblo? Los puso ¿a qué? A orar. A orar. Y dice que los enemigos se dieron cuenta que ellos habían entendido el porqué de sus amenazas, porque el enemigo se dio cuenta de que ellos habían entendido el plan de Satanás, porque vio que oraron, le tocaron la llaga cuando se unieron a hacer un acto espiritual que detuvo su artimaña, que detuvo su obra. Y luego ve que están construyendo, que no les importó lo que las amenazas del enemigo, sino que siguieron para adelante construyendo el muro. Aleluya. Entonces sí, ellos vieron de qué, de que Dios estaba con ellos, de que ellos no eran bobos espirituales, que eran gente madura, que sabía cuál era su posición, que sabía lo que tenía que hacer, no prestarle atención a la mentira del enemigo. Amén. Entonces, ¿para qué vinieron los enemigos? Para desalentar a Nehemías y al pueblo, porque vieron que estaban construyendo los muros de Jerusalén, edificándolos porque el enemigo los había destruido. Yo no le cuento toda la historia, pero el enemigo había destruido a los muros, tenía esclavo al pueblo también. O sea, había un desastre. Entonces Nehemías se levantó con el pueblo para volver a edificar los muros. Amén. Entonces, pero ellos entendieron que esto era una artimaña del enemigo. Muchas veces cuando llega el desánimo, la desilusión a usted a través de cualquier situación o palabras, preste atención de dónde viene eso. Ellos entendieron que era una obra del diablo. Por eso la confrontaron con la oración. Amén. Hay cosas que con solo que usted diga eso, póngale. A mí me han llegado muchas decepciones porque, como dije, todos estamos expuestos. Muchas decepciones, muchas veces el desánimo por diferentes áreas. Pero yo he decidido muchas veces a que el desánimo no me gane, que no se quede en mí. Yo digo, ok, y cuando yo me siento que estoy ahí debilitándome por causa del desánimo o del desaliento que me ocasionó cualquier situación, determino levantarme y digo, no soy perfecta, ¿verdad? No soy la más poderosa, pero entiendo que yo no me puedo quedar en ese estado, que yo tengo que sacudirme y levantarme porque yo tengo una obra que hacer, porque yo tengo que bendecir a mi familia, yo tengo que estar bien para mi gente. ¿Me entiende? Entonces nosotros así tenemos que hacer, hermanos, ser sabios. Viene esto que me quiso desanimar, me quiso desalentar esta situación, yo la contrarresto. ¿Con qué? Con oración. O te vas o lo reprendo o no le paro bola, como dicen los hondureños. Amén. No me concentro en eso, me concentro en las promesas de Dios. Me concentro en el reino de Dios y su justicia, porque sé cuál es mi llamado. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Así que no le parezca extraño, pueblo, cuando se levantan desalientos, para usted entienda que muchas veces es la obra del enemigo queriendo detenerle. Así que usted no está para que el enemigo le detenga, sino para perseverar hacia adelante. Amén. Otro de los ejemplos tenemos a David, pero se lo voy a contar así. David en los Salmos expresa frecuentemente angustia, desánimos, pero él había determinado en su corazón animarse en las promesas de Dios. A David, como rey que era, como un hombre conforme al corazón de Dios, Satanás sabía que en ese hombre había un propósito divino. Satanás sabía que David era un adorador, que continuamente estaba haciendo la obra de Dios e intentó frenarlo de mil maneras. Usted sabe, a través del pecado, de la carne, de situaciones que de tal manera que él en muchas ocasiones se encontraba en pozos, dice, cenagosos, o sea, en lugares de gran prueba y dificultad. Pero lo hermoso que tenía David era que cuando él se sentía así y decía, oh, mi alma está angustiada hasta la muerte, y corría a Dios, Señor, mi alma se siente así, ayúdame, levántame, yo no quiero que mi alma se debilite, porque yo quiero seguir cantando tus alabanzas. Dice el Salmo 42:5, ¿por qué estás tan abatida, alma mía?
¿Por qué estás tan angustiada? Porque yo, dijo David, en Dios pondré mi esperanza. Una vez más lo seguiré alabando porque Él es mi Dios. Aleluya. ¡Ey! Yo no sé si usted entendió, pero este es poderoso. Y eso es lo que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que tener, hermano. De verdad, mira, nosotros tenemos que tener identidad de quiénes somos y tenemos que manifestarla cuando llegan los momentos de prueba. Yo sé quién soy en Dios y sé quién es Él para mí. Por lo tanto, mi actitud tiene que ser como lo que yo soy en Dios. Amén. David eso tenía, así como era un dulce cantor amoroso que enamoraba el corazón de Dios con sus alabanzas, con sus adoraciones, también tenía cánticos de guerra, que él le hablaba al enemigo a través de la alabanza, que él hacía retroceder a los enemigos a través de la alabanza, de sus expresiones. Aleluya. Pero nunca dejó que el enemigo ganara terreno sobre él. Usted lea los salmos, vea que en todo él iba a Dios. Me pasa esto, me siento así, ya no siento el gozo de la salvación. Corrí al Señor, Señor, siento que mi espíritu se está apagando. Avívalo, aviva el don de Dios en mí, aviva el fuego de Dios en mí. Señor, que el gozo de tu salvación no se vaya de mí. Él corría al Señor. Así tenemos que hacer usted y yo. Cuando venga el desaliento a tocarle, el desánimo por cualquier situación, no voy a correr a Dios. Yo tengo a Dios conmigo, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Aleluya. Esa es seguridad de reino, esa es identidad de reino, hermanos. Así tenemos que actuar nosotros como iglesia de Cristo que somos. Amén. Aleluya. Entonces, y como dije, sobre todo en estos tiempos debemos de cuidar nuestras emociones y nuestro corazón. Amén. Debemos de cuidar el depósito que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Aleluya. Un ejemplo más, los israelitas durante su viaje por el desierto, la fatiga del camino, la falta de las comodidades, provocaron que los israelitas se desanimaran y se quejaran contra Dios. En Números 14:2, si quieres ponerlo, hijo, Números 14:2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Deseaban morirse. Miren, no es casualidad, Elías que deseó morirse. Aquel pueblo que estaba cruzando el desierto había sido sacado de Egipto, usted conoce la historia. Ahora iban por el desierto, pero empezaron a ver que las cosas se les estaban poniendo difíciles, ¿verdad? Ya la comida, que falta de agua, muchas cosas se les estaban poniendo difíciles en el desierto. ¿A quién se le van a poner fácil las cosas, verdad, en el desierto? Pero ellos, cuando estaban en el desierto, se olvidaron de las promesas. Se enfocaron en el desierto, en los problemas que les habían venido aconteciendo. Y empezaron ¿a qué? A quejarse, a hablar mal de Dios, de los líderes. Porque eso pasa muchas veces. Cuando estamos desanimados, cuando estamos decepcionados, cuando estamos en desilusión, se hace fácil hablar mal. Y eso es lo que el enemigo quiere. Que en vez de que hablemos las promesas de Dios en un momento de dificultad, empecemos a hablar mal. Porque esa es la comida que Él necesita para seguirnos atando, destruyendo y trayendo más problemas. Hasta el punto de llevarnos a alejarnos de Dios muchas veces. Hasta el punto de llevarnos a perder las promesas que el Señor ya nos ha hecho. Amén. Y debemos de tener ese gran cuidado de no permitir, ¿verdad?, que la situación que nos ha pasado nos lleve a quedarnos en el desaliento, detenidos ahí, amén. Y también de cuidar lo que hablamos. Yo insisto en esto, pueblo amado, de verdad, se lo digo con todo mi corazón, yo le amo mucho, el Señor le ama más. Por favor, cuide sus labios, cuide lo que habla cuando esté en momentos de dificultad. Y aún en los momentos buenos, ¿verdad? Pero cuide lo que habla, porque nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Dice el libro de Proverbios que vamos a comer los frutos de nuestras palabras. No importa cómo se sienta, no importa cómo esté la situación, hable bien. No importa cómo vea a sus hijos, su hogar, su familia, su trabajo, los compañeros, no importa. Cierre la boquita
para que Dios la defienda. Cierre la boquita para que Dios pelee por usted. Cierre la boquita para que no estorbe los planes que Dios tiene con usted. Con una sola palabra que hablemos, podemos impedir que el plan del Señor se manifieste en nosotros. Amén. Y no es por culpa de Dios, ni porque Dios sea infiel o que no cumpla. Es porque nosotros lo provocamos al abrir nuestra boca de mala manera. Amén. Hable bien. No importa lo que pinte, lo que vea, hable bien. Amén. Oh, se va a poner así, dicen que no va a haber trabajo, dicen que no, para mí va a haber. La palabra de Dios dice que para los justos va a haber bendición, que no van a tener falta de ningún bien. Aleluya, porque hay promesas para nosotros y eso es lo que tenemos que hablar en los momentos de adversidad. Amén. Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Bendito sea el Señor. Fíjese que dice que este pueblo dice que solo una parte llegó a conquistar la tierra prometida. Porque mire, a pesar de que Moisés intervenía a través de la intercesión delante de Dios a favor de ellos, cada vez que ellos cometían algo, como bien dijo mi esposa la vez pasada, ellos no tenían la cara para ir delante de Dios, sino que a Moisés le decían, ve y dile a Dios, ve y dile a Dios. Y entonces Moisés intervenía por ellos. Entonces y Moisés iba, pero hubo un momento en que Dios se cansó. Ustedes no aprenden la lección. Hablan demasiado, hablaron contra mis líderes, hablaron contra mí, renegaron. Les he dado oportunidades. Dice que viniera el maná, que cayera, maná, que codornices. Ustedes han comido, no les ha faltado un bien aún en medio del desierto. Dice que saliera agua de la roca. Les he provisto lo que han necesitado y todavía siguen hablando y todavía no están conformes. Dios se cansa. Dios se cansa, ¿verdad? 10 oportunidades le dio, ¿verdad? Llegó el punto, dijo, no más. Solo van a vivir los de 20 años para abajo. Y los demás, porque no aprendieron, mire. Y esto que Dios los exhortaba, les decía, para esto vino Dios, les decía Moisés, para ver lo que hay en su mente y en su corazón. Él permitía que pasaran situaciones por el bien del pueblo, para enmendar su camino y que llegaran a su tierra prometida. Pero ellos, testarudos, Dios mío, no entendían, seguían hablando mal. Dios venía y los sacaba de ese desierto, de esa situación. Estaban felices un día, 2 días. Al tercer día volvían a abrir la bocota, a hablar mal, a renegar, ¿verdad? A lamentarse del desierto. Ah, por ti, Aarón, por ti, Moisés. ¿Quién te mandó a sacarnos de Egipto? Allá nos hubieras dejado comiendo la comida de cerdo, ¿verdad? Porque en Egipto, ¿qué es lo que vas a comer? Oh my God, la cebolla, los puerros, los extrañamos. Extrañaban la comida del mundo. No, hay muchas cosas que podemos sacar de ahí, hermanos. Pueblo amado, cuidemos una vez más el tesoro de Dios en nosotros. No nos distraigamos, no nos distraigamos, no nos dejemos envolver por la corriente del mundo, por el sistema que nos dice todo lo contrario a lo que la palabra dice. Amén. Enfoquémonos en el reino de Dios y su justicia, porque todas las añadiduras van a venir a nosotros. Amén. Bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ok, rápidamente. Algunas de las causas principales del desánimo, según las Escrituras, pueden ser, rápido, se las voy a decir así. Enfocarse en las circunstancias presentes, mirar los problemas como gigantes en vez de enfocarse en las promesas de Dios. Otra, el de gastarse por las cosas de este mundo y no centrarse en buscar al Señor primero. Eso puede ser algo que le haga a usted desanimarse fácilmente. Bendito Dios. Otra de las cosas que puede provocar que el desaliento llegue o el desánimo a usted es el no congregarse mucho. Parece mentira, hermano. Fíjese que el congregarse le ayuda a usted. Aunque no vea que hay una revolución del espíritu, no importa. El solo hecho de congregarse le trae bendición a usted. Le hace a usted estar aún más firme en Dios, más sensible a las cosas de Dios, más sensible al temor de Jehová, a guardarse para el Señor. Son muchas las ventajas que usted adquiere cuando usted determina congregarse más continuamente. Sobre todo si el lugar, verdad, es de Dios y Dios está ahí.
Porque aquí hay una presencia que se mueve, hermano, que no se mueve en cualquier lugar, solamente en la casa de Dios. Donde están, dice la palabra, los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad que sí? Dice que es ahí donde el Señor derrama bendición y vida eterna. Aleluya, vea. O sea que es uno de los puntos bien importantes que debemos de tomar en cuenta. Amén. Así como podemos superar esta situación. Las Escrituras no consideran el desaliento como un pecado en sí mismo, pero enseñan que no se debe permitir, que no debemos permitir que gobierne nuestra vida. La Escritura no dice que es un pecado el desilusionarse, el decepcionarse, el desanimarse. No, el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros en todo momento en que estas cosas lleguen debemos de someternos a Él, a la Escritura. En la palabra debemos de pensar, cuando esto llegue nos vamos a someter más a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y esto nos va a mantener fuertes para que el desaliento no tome ventaja en nosotros. Amén. Bendito Dios. Y también vamos a ver otra cosa. También la palabra nos anima, hermanos, a seguir adelante y a no dejar que el basurero del enemigo tome asiento en nuestra mente. Amén. En el libro de Mateo 11:28 dice la palabra así: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Amén. Mire, en Dios vamos a tener descanso. Usted está desalentado, está desanimado, venga a Dios. Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En Dios siempre vamos a encontrar un descanso. Amén. Dice Isaías 41:13: así que no temas, porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré. ¿Qué sintió Elías cuando las amenazas de Jezabel? Miedo. Miedo. Comenzó por miedo hasta llegar al desaliento, hasta llegar al desánimo. ¿Por qué se fue a encerrar? Porque estaba desanimado, desalentado. El temor trajo otras consecuencias, vea. Entonces, pero el Señor nos dice en Isaías 41:13: así que no temas, porque yo soy tu Dios y te ayudaré. Recuérdelo, recuérdelo. Cuando vengan cosas que la quieren detener, no se olvide de las promesas de Dios. Amén. Salmo 27:13, era David hablando y dice así: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aquí vemos que a David le sostuvo la fe que tenía en Dios, la fe que tenía en las promesas del Señor. Él dice: en medio del desaliento yo hubiera desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Como quien dice: no, yo me hubiera desalentado, me hubiera quedado en el desaliento si no me recordara de lo que Dios me ha prometido. Él me ha prometido que para mí hay un futuro dichoso. Él me ha prometido que a mí me va a ir bien. Él ha prometido que en mi casa no faltará alimento. Él me ha prometido que estaré sana. Él me ha prometido que Él me defenderá. Aleluya. Acuérdese de las promesas de Dios cuando llegan los embates del enemigo o las obras de la carne que quieren detenerlo, pueblo. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Y vamos a ir terminando. Otra de las cosas que también es muy importante cuando llegan cosas negativas, yo he hablado de desánimo, de desaliento y todo eso, pero de decepción, de desilusión y todo eso. Pero hay muchas cosas, hermanos, que llegan a nosotros con esa misma intención de querernos detener, de querernos paralizar, de querer impedir que nosotros avancemos en el reino y conquistemos las promesas del Señor. Amén. Entonces, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos muchas veces renovar nuestra mente, porque a veces el enemigo es experto en mandar dardos a nuestra mente. Nos dan una mala noticia, nos sentimos mal, ya le ponemos hasta nombre a las enfermedades. Sentimos dolor, ay, debe de ser esto, ay, oh, debe de ser aquello. Usted le está poniendo nombres cuando el Señor dice: mija, es un ataque del enemigo, solo repréndelo. No le pongas nombre porque te estás adueñando, te estás apropiando de algo que no te pertenece. Yo lo vencí todo en la cruz a favor de ti. Aleluya, yo te curé, acuérdate, por mis llagas. No tienes que pronunciar ninguna enfermedad, pronuncia la palabra. Oh, vino esto, pero te vas en el nombre de Jesús. Y si es una enfermedad, pues yo digo que la palabra dice que estoy sana porque Jesucristo me sanó. Así, o sea, ¿me entiendes? Nosotros tenemos, Dios mío, tenemos nuestro, ¿qué le digo? Nuestro armamento para defendernos
Cuando vengan las mentiras, los engaños, los embates del enemigo y las obras de la carne a querernos detener. Amén. Entonces Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación de la mente y la confianza en que el plan de Dios prevalece, incluso en medio de la adversidad, nos ayudará a entender que no vale la pena permanecer desanimados. Lo vuelvo a leer. Me escucha y preste atención, quédeselo esto. Si es lo último que se va a quedar, quédeselo. La renovación de la mente y la confianza en que el plan de Dios prevalece, incluso en medio de la adversidad, nos ayudará a entender que no vale la pena permanecer desanimados. Amén. Amén. Aleluya. Así que es importante renovar nuestra mente con los pensamientos de Dios. Amén. Porque usted le digo, mire, es una gran bendición procurar mantener los pensamientos de Dios aquí. Usted no sabe todos los embates que uno recibe. No sabe los pensamientos que muchas veces quieren atacarnos aquí, hermano. Pero nosotros determinamos a quién le damos lugar. A los pensamientos de Dios o a los dardos que el enemigo nos envía. Pensemos bien en esto, porque así vamos a vivir en una mayor salud física y espiritual, mental, emocional y en todas las áreas. Se lo aseguro que así será. Amén, porque la palabra de Dios siempre es vida y es eficaz. Amén, y hace todo lo que Dios dice. Le voy a dejar ya con los puntos finales. Algunos puntos para evitar que el desánimo se enseñoree de nosotros. Número uno, si alguien va a ver esto, pues también a usted que no conoce al Señor, también se lo recomiendo hacerlo, porque esto le va a ayudar mucho. Número uno, busque ayuda. Si usted de verdad cree que el desánimo lo ha llevado a una condición de demasiada tristeza, de demasiado desaliento, de que empieza a ver todo lo negativo, porque cuando uno lo alberga empieza a ver las cosas diferentes. Entonces, si se siente en una condición que está así, te lo digo porque que busque ayuda. Hermano, yo conozco de personas que por un pequeño desaliento, por un pequeño desánimo de una situación, después de que no supieron cómo luchar con eso, no buscaron ayuda de hablar con alguien cómo se sentían, cayeron en depresión, cayeron en otras situaciones que lo llevó a un estado, y algunas de ellas han partido por un desánimo que no supieron enfrentar a la manera que Dios hubiese querido. Pues lamentablemente las consecuencias no fueron buenas. Por eso, número uno, busque ayuda. Busque ayuda espiritual si usted es cristiano. Busque ayuda, ¿verdad?, con gente por allá afuera también, ¿verdad?, si usted cree que necesita, pero no se quede con el desánimo. No lo albergue más en su mente ni en su estado. Número dos, no tema hablar de lo que le pasa. No tema hablar de lo que lo desanimó o lo desilusionó. Háblelo con alguien de confianza y que usted considere que puede ayudarle con un buen consejo. Amén. Número tres, si somos creyentes, vamos a animarnos con la palabra de Dios y no dejar de mantener nuestro conecte con el Señor. Si somos creyentes, animémonos con la palabra de Dios y no dejemos de mantener nuestra conexión con el Señor por algo que nos desalentó o nos desanimó. Amén. Con eso lo vamos a contrarrestar y cuando usted menos piense ya no va a estar en desánimo, no va a estar en desaliento y no van a venir más consecuencias negativas. Amén. Si considera que se le hace difícil, ¿verdad?, podérselo expresar a alguien, porque a veces hay gente que tiene pena, ¿verdad?, hablar de cómo se siente. Así también es con la depresión, ¿ok? Vaya y busque consejería espiritual con el pastor o la pastora, porque hay cosas que no se pueden hablar con cualquier gente. Hay gente que le aconseja desde su carne, desde su punto de vista natural, y hay cosas que la gente que es espiritual discierne cuando algo es espiritual o es natural. Por eso, hermanos, necesitamos buscar ayuda. Cuando se sienta desanimado, no se quede así, hermano, porque el enemigo gana terreno cuando lo ve en ese estado. Amén. Así que lo dejo con esta palabra. Yo espero que haya podido de una u otra manera bendecirle. Amén. Esa es mi intención. Ese es el deseo del corazón de Dios, que siempre seamos bendecidos por la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y gracias por su atención. Amén.